Hola a todos, sean bienvenidos a esta su nueva clase del curso de Cálculo 3 y en esta clase vamos a iniciar haciéndonos una pregunta. Es una pregunta muy importante para nosotros como físicos. Entonces voy a iniciar, eh, digamos, esta clase analizando un ejemplo. Y es algo muy simple. Imagínense que queremos calcular el volumen de un cilindro. Entonces, yo tengo un cilindro que tiene un cierto radio y una cierta altura. Entonces, claro, yo tomo una regla, mido el radio o el diámetro y lo divido entre dos y así obtengo el radio y también mido la altura, ¿verdad? ¿Y cuál sería entonces la ecuación que yo usaría para calcular el volumen a partir de esos dos factores? Pues es relativamente trivial, ¿verdad? Sería el radio, el área del disco, pi r cuadrado, por la altura. No hay ninguna novedad ahí al respecto realmente. Pero bien, ustedes a estas alturas son conscientes que toda medición implica una incertidumbre. Es decir, por muy buena que sea mi regla, eh, tiene asociado una cierta incertidumbre, que en el caso de las reglas pues es la escala misma, pero hay otros aparatos de medición y otras técnicas de medición que necesariamente siempre nos llevan a que vamos a ser capaces de determinar el valor de una cantidad dentro de un cierto rango, a lo cual nosotros asociamos eso como una incertidumbre. Eso puede ser muy grande o muy chico de acuerdo a las capacidades que tengamos disponibles para hacer nuestra medición. Entonces vamos a suponer, por supuesto, que tenemos ciertamente que medimos un radio, pero tenemos asociado a ese radio una cierta incertidumbre y de igual manera medimos la altura y también tenemos asociado a esta cantidad una cierta incertidumbre porque pues la hicimos, digamos, con la misma regla. No necesariamente son la misma incertidumbre, pero cada medición tiene una incertidumbre asociada. Entonces, vamos a definir cuál sería entonces la incertidumbre o cómo podríamos medir la incertidumbre de una cantidad que estamos derivando, o sea, la cantidad V, que es el volumen, que estamos derivando a partir de las dos cantidades medidas, que son H y R. Y entonces, la manera en que podemos estimar ese error, la vamos a ver inicialmente y lo vamos a definir como delta V, que lo vamos a conocer como el incremento de la función. El incremento de la función, ¿por qué? Ya verán en la definición misma. El volumen, pues es una función, ¿verdad? Escalar, que toma dos puntos, que son el R y el H, y nos regresa un valor, que es el B. Ahora, esta función entonces la vamos a evaluar en, digamos, el valor con incertidumbre y le vamos a quitar el valor sin incertidumbre. Entonces vamos a evaluar el volumen con R más delta R y H más delta H y le vamos a quitar el volumen en R y H. Y de esta manera, esta es la definición de incremento de una función. Entonces, en general, el incremento de una función cambia en B por F y el número de variables que ustedes tengan, pues va a ser simplemente la cantidad de la función evaluada en un cierto delta de todas las funciones menos la función misma, ¿no? Entonces, en este ejemplo del volumen,
pues vamos a calcular este delta B, que es relativamente sencillo, ¿verdad? Entonces delta B va a ser igual a pi por R, lo tengo que evaluar, donde yo vea R lo voy a evaluar como R más delta R, ¿no? Entonces aquí tengo R más delta R al cuadrado, y donde yo vea H lo reemplazo por H más delta H. Entonces H más delta H menos, con esta primera parte completé esta parte que estoy señalando aquí en su pantalla, menos el valor del volumen ahora evaluado en RH, que es por supuesto pi r cuadrado h. Entonces todo lo que tenemos que hacer es desarrollar este producto y pues es inmediato, ¿no? Entonces aquí me da pi por r al cuadrado más 2r delta r más delta r al cuadrado, que multiplica h más delta h, y aquí tengo menos pi r cuadrado h. Entonces, como ustedes ven, el primer término me daría pi r cuadrado h. Ese sería el primer término, pi r cuadrado h. El segundo término me daría pi más, 2 pi r h delta r, que es este. El tercer término me daría pi por h delta r cuadrada, y bueno, así termino todos los términos que tienen que ver con h, y ahora me faltan todos los términos que tienen que ver con delta h, ¿verdad? Entonces aquí voy a tener más pi r cuadrado delta h más 2r más 2pi, perdón, 2pi r delta r delta h más, eso lo voy a escribir acá abajo, más pi delta r cuadrado delta h, y ya estuvo, menos, me falta este de acá, pi r cuadrado h. Muy bien. Entonces, claramente, ¿qué es el incremento? El incremento pues es, pues yo nada más aquí puedo simplificar este con este, y entonces me daría todo este término de acá, ¿no? Todo esto de acá. Entonces, esta sería una manera de estimar el valor de la incertidumbre al medir el volumen o al medir otra cantidad. Creo que es relativamente sencillo que ustedes extrapolen la definición de incremento a cualquier otra función de cualquier otra cantidad. Y del número de variables que sean necesarios. Aquí son dos variables como ejemplo, lo estoy introduciendo de manera de ejemplo, pero por supuesto que pueden ser 3 o 4 variables, dependiendo del tipo de medición que ustedes estén realizando. Entonces ahora les voy a llamar la atención a los términos que hay involucrados en el incremento. Déjenme, los escribo, más bien los resalto. Entonces, tengo, fíjense, un término que dice que es 2pi RH delta R, ¿ok? Tengo un término que dice pi h delta R cuadrada. Tengo otro término que dice pi r cuadrado delta H. Tengo otro término que dice 2pi r delta H. Y finalmente un término que dice pi delta R cuadrado delta H. Bueno, entonces lo que ustedes están tratando de realizar cuando ejecutan un experimento es darse cuenta de aproximadamente y de la mejor manera posible cuál es el valor de la incertidumbre que tienen al realizar esta medición. El valor exacto en este particular caso pues está como, bueno, los estoy mostrando en la pantalla. Pero bien es cierto que uno puede realizar un análisis de que
si yo estoy haciendo mediciones, los valores de incertidumbre generalmente van a ser más pequeños que los valores que estoy determinando, o al menos la incertidumbre debería ser más pequeña que el valor en sí, ¿verdad? Sí se entiende que hay mediciones en que eso no se cumple, pero en general, pues es el propósito de los experimentadores realizar experimentos cuya incertidumbre sea lo más pequeña posible. Entonces, delta R y delta H, las incertidumbres, son cantidades pequeñas, en realidad. Entonces, comparativamente, por ejemplo, este término de acá que tiene delta R cuadrado, delta H multiplicado por pi, frente a este número de aquí, que es un 2pi r delta R por delta H, ¿cuál creen que es más grande o cuál creen que es más pequeño? Recuerden que estamos multiplicando por números pequeños. Delta R y delta H son números, digamos, que van a tender a ser un número pequeño. Entonces, este número, delta R, delta H, es más chico que este número de acá, delta R, delta H. ¿Por qué? Porque ustedes pueden ver que es delta R, delta H multiplicado una vez más por un número pequeño. Es decir, tengo aquí en este término tengo 3 números pequeños y aquí tengo 2 números pequeños. Entonces, este término de aquí es una corrección a este de acá. Es una corrección pequeña. Y este término frente a este de aquí. Entonces, si aplico la misma regla, este término de aquí es más grande que el anterior. ¿Por qué? Porque solo aparece delta H, no aparece multiplicado por delta R. Entonces, este se dice que es de orden 1 y este se dice que es de orden 2, porque los números pequeños aparecen 2 veces. Por supuesto, el que habíamos ya descartado es de orden 3. Y así me puedo ir. Este, por ejemplo, que es delta R al cuadrado, es de orden 2, ¿verdad? Mientras que este de aquí es de orden 1, porque solo aparece delta R. Entonces, en el orden, vaya, si este es un numerito, entonces ustedes pueden ponerle los números que crean convenientes para convencerse, me refiero a R y H, delta R y delta H, para convencerse de que este número de aquí junto con este número de acá son los que dan la corrección principal, es decir, en nuestra estimación de la incertidumbre nos dan el error principal de esa medición. Estos de acá son correcciones adicionales que generalmente uno las puede despreciar si la incertidumbre es como uno esperaría, pequeña frente a los valores que estoy midiendo. Entonces, ¿a qué quiero ir con esto? Bueno, bien, a que esto lo podemos ordenar de la siguiente manera. Este de aquí se elimina con este de aquí, no hay ningún problema. Este se escribe como 2pi r h delta r más pi r cuadrado delta h. Esas serían las correcciones de primer orden y las importantes, digamos, más este de aquí, perdón, este de aquí que es de segundo orden, este de aquí que es de segundo orden, es pi h delta r cuadrado más 2pi r delta r por delta h, y la corrección más pequeña de todas, que es este de acá, que es, bueno, más pi delta r cuadrado delta h. Perfecto. Y entonces, como ustedes ven, digamos, en este ordenamiento, si yo desprecio todos estos términos de acá frente a los dos que tengo aquí, llego a una forma muy compacta.
llegó una forma que dice que es 2pi r h delta r más pi r cuadrado delta h. Por supuesto, en el límite en el que delta r y delta h se acercan a 0, pues esto se convierte en un diferencial, ¿verdad? Pero eso es algo que veremos en un momento adicional. Pero para allá vamos, ¿no? En tratar de entender este incremento en el valor de la función como una diferencial. Pero ya vamos viendo la idea. Partimos desde un ejemplo que es medir el volumen de un cilindro con una cierta incertidumbre. Lo vemos de manera, digamos, exacta en este problema, porque es fácil de calcular. Pero nos acercamos a la idea principal de qué vendría siendo el incremento. Entonces, noten una cosa importante. Aquí, estas cosas de acá las voy a poner como correcciones de diferente orden, ¿no? Yo las voy a escribir de la siguiente manera. Es una epsilon 1, digamos, delta r cuadrado más epsilon 2, delta r delta h, más una epsilon 3, delta r cuadrado delta h. En el libro no viene definido exactamente así. Los epsilon contienen a uno de los delta. Es decir, aquí aparece delta cuadrado, epsilon viene definido como el valor que le corresponde, que en este caso es pi h por delta r. Yo no voy a hacer la definición así. La razón es porque yo quiero remarcar el orden de estas diferenciales. No cambia nada para toda la explicación que estamos trabajando, porque al final del día, toda esta cantidad, cuando yo tome los delta y el delta R y el delta H tendiendo a 0, pues esa se va a 0, obviamente, esa cantidad. Y ahora noten que esta parte de aquí es la derivada de la función con respecto a R, ¿verdad? La derivada parcial de la función con respecto a r. Entonces notemos que esto se podría escribir como dv de r, delta r más, y esta de aquí, esta función, es dv de h por delta h. Más las correcciones que, insisto, las escribo de esta manera, epsilon 2, delta r delta h más epsilon 3 delta r cuadrado delta h, donde este valor es pi h en este caso, este de aquí es 2pi r y este de aquí es pi nada más. ¿Sale? Y entonces, claro, lo que ustedes ven aquí, aquí les damos dando las interpretaciones de derivadas. Y una cosa interesante es que también esto de acá se le puede dar, estos valores delta 1 y delta 2, se les puede dar interpretaciones también de derivadas, pero es algo que por lo pronto no lo vamos a abordar, porque ustedes ven que también hay derivadas cruzadas y demás. Así que por ahora no viene al caso para la explicación, porque lo que nos importa es, digamos, el primer orden, enfocarnos en ello. En la manera en que se los he presentado desde la idea de calcular el volumen con incertidumbres. Y les presenté el incremento de una función dado un movimiento delta en las variables que componen la función. Hemos hecho el cálculo exacto, nada más que hemos llegado a notar que el primer orden de ese incremento tiene que ver con las derivadas parciales de la función con respecto a las variables, ¿no? Aquí aparece dv delta r, dv de h delta h. Eso es lo importante que yo quiero y enfatizo que ustedes entiendan. Sí van a aparecer correcciones adicionales en el incremento, que desaparecen cuando yo mando delta r y delta h a 0. Son las primeras que desaparecen.
Entonces, sí las voy a poder también poner en términos de derivada, pero de derivadas, pero en este caso no me interesa estas correcciones. Me interesa que nos concentremos en esta parte de acá, ¿vale? Que son las correcciones a primer orden que nos van a importar a la hora de calcular el error. Entonces, el error en una medición, yo lo puedo definir o estaría medianamente más cerca a lo que yo quiero estimar como delta B, delta R, o sea, la derivada parcial de B con respecto a R por delta R más la derivada parcial de B con respecto a H por delta H, ¿sale? Y esto nos conecta con las clases anteriores en las que estábamos viendo básicamente derivadas parciales. Hago una anotación. Dije, esto es una forma de medir la incertidumbre. Esto realmente es el incremento de la función. Hacia el final de la clase retomaré un problema de medición de incertidumbre en el que verán que a esto hay que añadirle más cosas porque la incertidumbre tiene que ver pues con valores más y menos, no necesariamente con un incremento positivo en una dirección, sino que como ustedes serán conscientes, esos delta R y delta H pues tienen o signo más o signo menos. Aquí solo estamos hablando como de incrementos en la función, porque bueno, el contexto de esto es más bien formal y más concentrado hacia el cálculo, pero va en la dirección de medición de incertidumbres para lo que los propósitos en los que ustedes verán aplicados los conceptos que estamos trabajando en esta clase. Entonces, vaya, esto es lo que nosotros conocemos como incremento de una función y vamos a definir lo que es el diferencial total. El diferencial total pues va a ser cuando delta R tienda a DR, o sea un diferencial realmente, y delta H tienda también a ser un diferencial. Entonces, el diferencial del volumen estaría dado, entonces, fíjense que como estoy cambiando de delta a D, ¿no? Como dB o definido, digamos, a través de sus derivadas parciales, de W, de, en este caso R, de R más de B, de H, de H, ¿sale? Y tantas cantidades como, o sea, tantas derivadas parciales como sean necesarias para ustedes calcular este diferencial total, que es el diferencial de la función, ¿no? Entonces, para recapitular, pues vimos el ejemplo del volumen como manera de introducción. Como vieron, al yo hacer un incremento en el valor de las cantidades de las que depende ese volumen, que eran el radio y la altura, pues tiene asociado un incremento en la función, que estuvimos todo el tiempo viéndolo con la aplicación práctica de la incertidumbre en la medición. Ciertamente hay cantidades que son de primer orden en esa, digamos, en el cálculo de ese incremento, y hay cantidades que son de órdenes superiores, de segundo y de tercer orden, etc. Y esas cantidades de primer orden nosotros las asociamos con las derivadas parciales. Es algo que vimos en clases anteriores. Y a partir de allí, entonces formalmente, cuando estos diferenciales se hagan diferenciales, más bien estos deltas se hagan diferenciales, sean muy diferencialmente pequeños, pues entonces llegaremos a el diferencial total,
o el diferencial de la función. Nada más para completar esta, digamos, ideas, déjenme se los expongo aquí de manera formal. Esto lo van a encontrar ustedes en el libro. La definición, digamos, en el caso de tres variables, aquí yo tengo una función W, que es una función de las cantidades x, y, z, y las cantidades x, y, z pueden cambiar en cantidades delta x, delta y, delta z, ¿no? Entonces, cuando las variables x, y, z son independientes, como sería el caso, por ejemplo, de tener independencia de la altura, del radio del cilindro, porque no tienen por qué depender una de la otra, excepto alguna otra característica, pero eso por ahora digamos, no lo estamos considerando, que haya dependencia entre el radio del cilindro y la altura del cilindro mismo, del cilindro. Entonces, pues son cantidades independientes. Entonces los diferenciales, pues van a ser cuando esos delta x, delta y, delta z sean muy pequeños, y la diferencial total, o la diferencial hablo de diferencial total para hacer diferencia a las derivadas parciales, ¿no? Entonces el diferencial total está definido de esta manera en términos de sus derivadas parciales, ¿no? Entonces es algo relativamente fácil y es algo que ustedes se van a topar en termodinámica. Entonces, esto que les voy a contar aquí es un brevísimo ejemplo de lo que ustedes van a ver en termodinámica cuando les corresponda, si es que ya no lo han visto, un poquito de manera más formal. Pero me viene perfecto como ejemplo para que aterricemos estas ideas que hemos presentado en esta clase, que es de diferencial total. Supongamos que tenemos un sistema cerrado. Y aquí esto lo estoy pintando como una caja en 3 dimensiones. Cerrado quiere decir que está aislado del universo. Entonces, para estos sistemas, desde el punto de vista termodinámico, pues hay asociado una energía, ¿no? El sistema tiene una energía interna. Piensen, por ejemplo, en un gas. Yo tengo un sistema que es un gas, y ese gas, como está contenido dentro de una caja que está perfectamente aislada del universo, pues tiene una cierta energía, ¿no? Y esa energía es una cantidad escalar. Eso espero que ustedes a estas alturas como científicos tengan muy presente que la energía es una cantidad escalar. Depende, y eso es algo que van a aprender en sus cursos de termodinámica, depende de una cantidad que se llama la entropía. Entonces, a este sistema tiene asociada una cantidad que es la entropía y la denotamos como S. ¿De qué otras cosas puede depender? Bueno, en general puede depender del volumen mismo de la caja, ¿no? Porque si yo hago la caja más grande, pues el volumen va a cambiar y la energía puede cambiar, ¿verdad? ¿De qué más puede depender? Puede depender del número de partículas. Entonces, y así me puedo ir, ¿no? Las dependencias de la energía pues van a depender, valga la redundancia, de las cosas que estén allá adentro, naturalmente. Pero fíjense que pues es justamente esto engloba lo que estamos viendo en esta parte del curso de cálculo 3. Tengo una función escalar que está a cada conjunto de 3 valores o a un punto en el espacio, ya no de coordenadas x, y, z, es de coordenadas svn, ¿verdad? Eso es algo que ustedes ya tienen que reconocer de inmediato. Las coordenadas aquí son entropía, volumen y número de coordenadas. Pero porque así es la termodinámica, o sea, la termodinámica que ustedes o están aprendiendo o van a aprender
pues no se refiere a posiciones, no se refiere a tiempos, se refiere a presión, temperatura y demás. Entonces ese es el paso que voy a dar. Entonces, claro, es una función tal cual la hemos estado analizando en esta parte del curso. Es una función que agarra un punto en el espacio y nos regresa un valor. ¿Qué valor es? Es la energía, ¿verdad? Entonces, cualquier incremento en la energía va a tener que ver en los incrementos de estas cantidades SVN. Va a tener que ver con eso. Entonces, ya ahorita ustedes son perfectamente capaces de escribir diferencialmente un incremento en la energía. Entonces, diferencialmente un incremento en la energía va a ser lo que cambia la energía con respecto a ese valor de la entropía por el cambio en la entropía más lo que cambia la energía con respecto al volumen multiplicado por el cambio en el volumen más lo que cambia la energía con respecto al número de partículas por el cambio en ese número de partículas. Y aquí es donde vienen las definiciones termodinámicas. Este cambio de la energía con respecto a la entropía lo llamamos temperatura. Entonces la temperatura la llamamos justamente a este cambio de la energía interna del sistema con respecto a la temperatura, nada más en esa dirección. La presión es, bueno, por razones que ustedes van a aprender, tiene un signo menos, son razones de cómo definimos el trabajo que hace el sistema y el trabajo que recibe el sistema, lleva ese signo menos. La presión la definimos como el cambio de la energía interna con respecto al volumen, ¿no? Y aquí empiezan ustedes a ver toda la practicidad que tienen estas derivadas parciales y la derivada total o esta du. Y finalmente una cosa que llamamos el potencial químico. El potencial químico, que se denota como nu, es la que queda, ¿no? Es du en dn, ¿verdad? Y entonces el cambio diferencial de la energía es tal que la temperatura, que es ds du, por ds más menos P por dV más el potencial químico dN se escribe de esta manera. Y ok, ustedes dirán, bueno, y eso, ok, está bien, definiste temperatura de una manera como más apropiada en términos de la energía, en términos de la temperatura, perdón, en términos de la entropía y así la presión. También, ¿no? la presión del sistema. ¿Y esto para qué sirve? Bueno, pues recuerden que yo les dije que el sistema, por ejemplo, en este caso estaba aislado. Si el sistema está aislado no puede cambiar su energía, ¿verdad? No puede, porque pues ¿para dónde la manda? Si está aislado. Ni recibe energía, ni puede recibir energía, ni la puede enviar a ningún otro lugar, ¿no? Es por conservación de la energía. Si el sistema está aislado, todo cambio de la energía tiene que ser cero, ¿verdad? Y entonces aquí sí entramos en cuestiones que ahora le podemos dar una interpretación. La temperatura por la variación en la entropía menos P por la variación en el volumen más el potencial químico por la variación en el número de partículas, siempre de un sistema aislado tiene que dar cero. ¿Okay? Si su sistema aislado si su sistema está realmente aislado, cualquier cambio en la entropía, cualquier cambio en la temperatura, cualquier cambio en la presión, cualquier cambio en el volumen, y etcétera, el potencial químico, tienen que ser tales que se conjuguen para que den ese resultado que está ahí, cero. Esto es una aplicación ejemplo de lo que estamos viendo, ¿no? No necesariamente quiero que entiendan todos estos conceptos, sino que sean conscientes que esto no es meramente formalidad, esto realmente tiene muchas aplicaciones. La aplicación principal de los dos conceptos que hemos visto en esta clase,
que son el incremento, y de ahí se deriva el diferencial total, pues los de diferenciales totales, la aplicación directa que ustedes van a ver es en termodinámica, eso es seguro. Lo van a ver seguramente cuando vean termodinámica formalmente. Y van a ver que esos diferenciales, como les acabo de mostrar, si el sistema está aislado, entonces ese diferencial tiene que ser cero y todas las variables internas se tienen que conjugar de tal manera que den ese diferencial cero. De la misma forma, si piensan que el sistema es, por ejemplo, isotérmico, o sea, tiene una temperatura fija, entonces ya ninguna variación en la temperatura es admitida. Y así, así, así. Pero son cosas que ustedes verán en su tiempo. Por ahora nada más me quedo a modo de introducción de que los diferenciales totales o el diferencial de una función no es meramente una... vaya, técnicamente es fácil porque es nada más las derivadas parciales por lo que yo estoy derivando, ¿no? La derivada parcial de x por la derivada de x, la derivada de y por la derivada parcial con respecto a y por dy, etcétera, etcétera. Sino que esto realmente tiene aplicación. Los incrementos en términos de el presupuesto de incertidumbres y los diferenciales totales los van a ver aplicadísimos en termodinámica. Bueno, ya para terminar, como se les había prometido hace unos minutos, no es, menos en ciencia, no medimos realmente la incertidumbre de una cantidad delta V, digamos, como en el caso del volumen, delta V de R, delta R más delta V por dH, delta H. En esta clase vamos a llamar esto el incremento y si ustedes ven un problema de incertidumbre en esta clase de cálculo, la incertidumbre de alguna cantidad, pues se va a calcular de esta manera, no al respecto, pues no, que no haya confusiones. Pero a mí sí me gustaría hacerles la aclaración de que no es así como usualmente estimamos la propagación del error en una medición. Regresando al ejemplo del cilindro, de medir el volumen del cilindro, pues tenemos dos cantidades que medimos directamente con una regla, digamos, o con un calibrador, que son la altura y el radio. Esas dos cantidades pues las medimos con un aparato y ese aparato tiene asociada una incertidumbre. Esa no la estimamos. Pero al medir el volumen a través de esas dos cantidades, entonces necesitamos estimar cómo ese error se propaga hacia el valor que determinamos. Entonces, en esta clase definimos ese error de esta manera, que tiene que ver con el incremento de la función, el incremento del valor de la función. ¿Sale? Que quede claro. Pero yo les acoto que no es así como nosotros realmente medimos la incertidumbre, la propagación estadística, y eso es algo que ustedes van a ver en su curso de física estadística o los cursos de estadística a los que se enfrenten. No se calcula así. La propagación del error estadístico en realizar una medición de cantidades que tienen un error debería ser, o más bien lo estimamos de la siguiente manera. Este delta V es la raíz de la derivada de V con respecto a R al cuadrado, delta R al cuadrado más de V de H al cuadrado, delta H al cuadrado. Nada más se los estoy acotando para que quede claro que esta es la forma usual en ciencia y particularmente en física. Esto está más cercano a la desviación estándar, que son conceptos e ideas que ustedes, si no los han visto, los van a ver. Esto viene de la
estadística propiamente y nos permite estimar el error de una manera mejor que aquí. Aquí el problema con esta definición es que derivadas negativas reducen la incertidumbre, ¿verdad? Uno de los problemas, ¿no? Si yo tengo una derivada que me da un valor negativo, reduce la incertidumbre. Y eso no es necesariamente cierto, no necesariamente porque al cambiar, porque recuerden que la incertidumbre justamente es un valor tanto positivo como negativo. Yo tengo un valor central y una incertidumbre asociada, ¿no? Un delta, que podría ser más o menos una cierta cantidad. Entonces, a menos que estemos muy seguros que la incertidumbre es solo positiva, pues no tendremos mayores problemas con, digamos, esta definición de incertidumbre a la hora de medir la incertidumbre de una cantidad. Pero se va más a la segura y es mucho más estándar aceptar como una medición de la propagación del error, la fórmula que les estoy escribiendo acá, que de hecho la podemos escribir en términos, por ejemplo, de la variable w, que es de x, y, z, sería la raíz de la derivada parcial con respecto a x al cuadrado por delta x al cuadrado más la derivada parcial de w con respecto a y al cuadrado por delta y al cuadrado más la derivada parcial de w con respecto a z al cuadrado delta z al cuadrado. Y esto es lo que nosotros aceptaríamos como una medición más sensata de del error que cometo al usar las cantidades que tienen un error asociado como delta R y delta H. Esto es particularmente importante, esto es un área de la ciencia que se llama metrología. Ustedes, posiblemente algunos de ustedes se dediquen a esta área porque esta área tiene mucha aplicación. La metrología es de por sí ya un problema complicado. Esto que yo les estoy mostrando aquí es solo la superficie de la superficie. No es, la metrología es un problema muy serio. O sea, ¿cómo mido? Si alguno de ustedes se quiere dedicar a eso, pues bienvenido. Es algo, es de por sí un área de la ciencia. ¿Cómo hago mediciones y cómo las hago bien? Si no, a ustedes, aunque hagan experimentos, les va a bastar este tipo de consideraciones para medir la incertidumbre en sus mediciones, porque es posible que ustedes en su carrera y en sus investigaciones tengan que hacer mediciones. El problema de la metrología es que quieres determinar un valor exacto y preciso que no necesariamente es una tarea fácil y requiere de muchísimo estudio. Por ejemplo, para darles un ejemplo, ¿no? Para medir la constante de gravitación universal, pues no ha sido una tarea fácil, a pesar de que ustedes crean que estamos en el año, ya en el siglo XXI, y medir la constante de gravitación universal es una de esas constantes que no está medida con mucha incertidumbre. Búsquenlo, hagan el ejercicio, busquen la incertidumbre de la constante de gravitación universal, van a ver cuántos dígitos de precisión tiene y busquen, por ejemplo, con qué precisión se mide la velocidad de la luz, por ejemplo. Y se van a sorprender de la diferencia tan grande que hay entre las mediciones, la precisión con la que se mide la velocidad de la luz y la poca precisión con la que se mide la constante de gravitación universal. Y para que se den una idea de lo importante y difícil que puede llegar a ser la metrología. No es obvio, ¿eh? Pero con esto acabamos esta clase. Los temas fundamentales importantes de aquí son el incremento en
función de varias variables, y el diferencial total, que en algunos textos lo llaman diferencial total, para distinguirlo de las diferenciales parciales. Vimos ejemplos pues, de mediciones de cantidades, como el volumen, por ejemplo, y vimos ejemplos en termodinámica de aplicaciones de las ideas del diferencial total. Hasta aquí le dejamos, chicos, nos vemos en la siguiente.